silencia toda voz que no provenga de ti. Haz que hoy no escuchemos al hombre, sino a ti, quien eres el pastor de Israel. Abba Yahweh, que esta palabra atraviese huesos, alma y espíritu, que despierte lo que está dormido, que sane lo que estaba roto, que se aclare lo que estaba confuso, que levante lo que estaba caído. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omein, aleluya. Vamos a batir las palmas, amados hermanos, amadas hermanas. Shabbat Shalom para todos y cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Pueden tomar asiento, amados Ajim, amadas Ajayot. Vamos a tratar un tema muy especial, muy hermoso. El tema se llama Judá e Israel. Hablemos de ti y de mí. Es un tema muy hermoso. Es un tema muy especial. Vamos a aprender mucho, amados Ajim, o a reforzar aún más lo que el Padre Eterno ya nos ha enseñado. Vamos a recordar quiénes somos. Hoy el Padre Eterno quiere hablarte de algo que no empezó contigo, ni con tus padres, ni con tu abuela, ni con la religión donde creciste, amado Aj. Empezó hace miles de años. Empezó con Abraham, empezó con el pacto, empezó con Israel y te trajo hasta este lugar hoy para despertar tu espíritu. Porque hay palabras que el oído escucha, pero hay palabras que la sangre reconoce. Hay enseñanzas que la mente analiza, pero hay verdades que el alma abraza y hoy tu espíritu va a reconocer algo que estaba dormido. Hoy vas a entender por qué el Shabbat te llama y te llena, la Torah te atrae, lo que es el hebreo, la Lashon HaKodesh, la lengua santa, te jala mucho, te llama mucho la atención. Las fiestas te motivan, las fiestas te hacen vibrar. Aquí Yahshua HaMashiach se te revela como el Mashiach de Israel. El shofar te simbra, te sacude cuando lo escuchas y el Padre Eterno te ha traído hasta este camino. Hoy vamos a hablar ciertamente de las dos casas de Israel, lo que dice Jeremías 31 al 33, pero en realidad vamos a hablar de ti y de mí, casa de Judá y casa de Israel. Cuando el Eterno divide, no es para destruir, es para cumplir una profecía. Aquí vemos, amados Ajim, Ajayot, que antes de entender la restauración de las dos casas, debemos entender la herida, debemos entender la ruptura, debemos entender lo que sucedió, lo que pasó, porque la restauración es más gloriosa cuando se conoce el dolor de la separación. Cuando el rey Shlomo murió, el reino no cayó porque sí. El Eterno lo anunció muchísimo antes. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 11, del 29 al 39, y todos vamos a seguir la lectura. Primera de Reyes 11, del 29 al 39. Le voy a dar lectura. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, el profeta Ahías, silonita, le encontró en el camino, y Ahías estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa, es decir, el talit, que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel. Vas a subrayar el verso 31. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y te daré a ti 10 tribus. Todo ese verso 31 hay que subrayarlo. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado
y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, a Kemosh, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado por mis caminos, haciendo lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré del reino de sus manos, sino que lo dejaré príncipe todos los días de su vida. Por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de su mano de su hijo, y te lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para mi siervo David, tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseara tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que si obedecieres todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como lo edifiqué a David, y te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David por esto, mas no para siempre. Muy bien, amados hermanos. Aquí viene la explicación. El profeta Ahías tomó un talid nuevo, lo rompe en 12 pedazos y le da 10 a Jeroboam. Este acto fue simbólico, pero también fue literal. Ahías representaba al mismo Eterno diciendo: Israel será dividido, pero mi pacto seguirá vivo. 12 pedazos del manto, del talid. 12 tribus, 10 pedazos. 10 tribus que serían separadas. En este caso, Jeroboam, que es el reino del norte, y 2 pedazos para Judá y para Benjamín. Ese es el reino del sur. En este caso, los que conservarían el linaje real. Roboam fue el que se quedó con esas 2 tribus, repito, Judá y Benjamín. Ahora, ¿quién se queda con la promesa del reino? La respuesta es Judá, porque del linaje de Judá vendría el Mashiach, Yahshua. ¿Quién se queda con la multiplicación entre las naciones? Efraín. Las 10 tribus que están dispersas, porque desde Génesis, capítulo 48, proféticamente Jacob declaró sobre él: será multitud de naciones. Melo ha Goyim, plenitud de los gentiles. Desde ese día, la división se convirtió en una profecía viviente. Judá y Benjamín tenían un encargo eterno. ¿Cuál era ese encargo? Era guardar la Torá, guardar el templo, guardar a los levitas, guardar las fiestas que están en Levítico 23, guardar la profecía, guardar la esperanza del Mashiach. Si Judá no hubiese preservado la Torá, hoy tú y yo no tendríamos Shabbat. Si Judá no hubiera preservado el hebreo, hoy no habría palabra original. Si Judá no hubiera preservado las fiestas, hoy no entenderíamos los tiempos del Eterno. Esto es bien importante, amados Sahim. Si Judá no hubiera preservado las fiestas, hoy no entenderíamos los tiempos del Eterno. Recuerden que cada fiesta es algo profético de lo que ya sucedió y de lo que va a acontecer. Ya se cumplieron 4 fiestas, faltan 3 próximas: Yom Teruah, la boda; Yom Kippur, el día del juicio final; Zacarías 14:4 y Sukkot, que significa la eternidad. Ahora, por eso el enemigo odia a Judá, porque guardó la promesa del rey. 10 tribus se rebelan, se apartan, crean otro sistema religioso, levantan becerros de oro, cambian fiestas y cambian a los Kohanim, a los sacerdotes. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17,
del 7 al 23, por favor, amados en el Eterno. Segunda de Reyes 17, del 7 al 23. Y le voy a dar lectura. Porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspasado de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh, porque sirvieron a los ídolos de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Yahweh amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los nabíes, los profetas, y de todos los videntes, diciendo: volveos de nuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y dejaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas, 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque él rasgó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Hasta hoy Israel cayó en idolatría, rechazó la Torah y se mezcló con las naciones. Bueno, aquí vamos a ver, amados Ajim, que ciertamente Israel entró en esa idolatría. La Torah fue rechazada y fue mezclado en los 4 confines de la tierra. ¿Y cuál fue el resultado, amados Ajim? Asiria invade el reino del norte, se llevan a Efraín cautivo, desaparecen su cultura, su idioma y su identidad. Pero no desaparecen al pueblo, se esparcen. Si gustan, vamos al libro de Amós, capítulo 9, verso 9. Amós 9:9, por favor. Dice así la palabra del Eterno: los zarandearé entre todas las naciones, como se zarandea el grano. Y vamos al libro de Oseas, capítulo 8, verso 8.
Y dice así: Israel fue tragado entre las naciones. Esto no fue un castigo a Madoaj, a Madajot, fue una semilla profética. Efraín fue sembrado entre las naciones para que en los últimos tiempos brotar otra vez. Judá conservaría la Torá y también la identidad. Efraín sería disperso hasta convertirse en multitud de naciones. Uno guardó la raíz, el otro multiplicó la semilla. ¿Quién guardó la raíz? Judá. ¿Quién fue multiplicado como la semilla? Efraín, la casa de Israel. Es decir, tú y yo. Uno protegió la identidad, el otro multiplicó esa identidad entre los pueblos. La división fue solo por un tiempo, porque el propósito del Eterno siempre fue unirnos en un plan de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En Ezequiel capítulo 37, del 15 al 28, más al ratito voy a leer un poquito más, pero aquí vemos que para el final dice: yo mismo los reúna y sean un solo pueblo en mi mano. Al ratito lo voy a leer para que podamos entender un poquito más al tema. Entonces vemos aquí, amados Sahim, lo que le pasó a Israel también nos pasa a nosotros, porque somos parte de ese pueblo bendito, Israel. Ahora, hay partes de tu vida que siguen firmes en la Torá, pero hay otras partes que se dispersaron, se enfriaron y se mezclaron. Tu fe puede estar firme, pero tu carácter está disperso. Crees en la Torá, pero te gana el enojo, te gana la impaciencia o te gana el orgullo. Eso es Efraín disperso en el carácter. Tu corazón puede amar a nuestro Elohim Yahweh, pero tus pensamientos pueden estar mezclados. Amas al Eterno, pero tu mente se llena de dudas, de temor, de ansiedad, de culpa o pensamientos viejos. Eso es asiria mental. Guardas el Shabbat, pero tus emociones siguen heridas. Obedeces, pero sigues cargando traumas, rechazos, enojos, tristezas. Eso es Israel enfriado en las emociones. Lees la Torá, pero tus decisiones siguen siendo impulsivas o carnales. Estudias, pero a veces decides fuera del propósito. Eso es mezcla. Es mezcla en la voluntad. Honra las fiestas, pero luchas con hábitos o con vicios. Eres obediente, pero hay cadenas del pasado que aún no se han roto. Eso es Efraín esclavo en el alma, en la neshama. Tienes fe, pero te falta disciplina espiritual. Crees, pero no oras, no ayunas, no buscas, no te llenas del Ruach HaKodesh. Eso es dispersión espiritual. Conoces la verdad, pero tu vida familiar o tu vida matrimonial sigue rota. La palabra está, pero la casa está en guerra, está en pleito, distante o fragmentada. Eso es Israel dividido. Sirves en la Kejilá, pero hay heridas internas no tratadas. Das, ayudas, ministras, pero hay dolor escondido que no has entregado a nuestro Abacadosh. Eso es asiria emocional, devorando áreas no sanadas. Entonces vemos que hay áreas de tu corazón que siguen creyendo, pero hay otras que perdieron o que se perdieron en su propia asiria. En la lucha, en el dolor, en el pecado, en la confusión y en las batallas de la vida. Pero el mismo Elohim que prometió restaurar las dos casas, hoy te dice: yo también uniré tu corazón dividido. Yo también restauraré las partes que pensabas que estaban perdidas. Yo también haré uno. Donde hubo ruptura,
Así como Israel se dividió, muchos aquí también han sentido rupturas, esas rupturas internas, como dolores que partieron el alma, confusión que dividió la identidad, pérdidas que quebraron el corazón, batallas que dispersaron la fe. Ahora, pregunta, ¿alguna vez sentiste un amor grande por Israel y que no puedes explicar? ¿Un llamado al Shabbat sin que nadie te lo enseñara? ¿Un fuego por la Torah que te brotó del alma? ¿Un estremecimiento al escuchar un shofar aunque nunca lo habías oído? Ahora entiendes por qué. Porque la casa de Israel que está dentro de ti está despertando. Vamos a Oseas capítulo 2, verso 23. Diré a mí, tú eres mi pueblo. Y ahora vamos a Jeremías 31, 20. ¿No es Efraín un hijo precioso para mí? Aquí vemos que el Eterno está llamando a sus hijos dispersos y tú eres parte de ellos. Ahora, la pregunta, ¿dónde están hoy las dos casas? La casa de Judá y la casa de Israel. ¿Dónde están? Es uno de los misterios más profundos de toda la Escritura. Una casa fue preservada, la otra fue dispersa. Una sabía quién era y quién es, la otra olvidó su identidad. Una guardó la Torah, la otra fue sembrada entre los pueblos, es decir, tú y yo. Pero hoy las dos están vivas, casa de Judá y casa de Israel. Judá es pequeño en número, pero gigante en propósito. Mientras las 10 tribus se perdían entre las naciones, Judá seguía guardando la Torá, tocando el shofar, guardando el Shabbat, enseñando la Torá, celebrando las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, que son de las 3 fiestas principales, pero en realidad todas, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, preservando en este caso también la Lashon HaKodesh, el idioma hebreo, conservando el pacto que el Padre Eterno hizo con nuestro Padre Abraham, el pacto de la Brit Milá, del pacto de la palabra, es decir, la circuncisión, protegiendo el templo hasta su destrucción. Pues escúchalo bien, amado Aj, amada Jod, Judá se mantuvo de pie cuando todos cayeron. Pasaron por imperios, exilios, persecuciones, y aún así no se extinguió. ¿Por qué? Porque el Eterno prometió. Y vamos a Jeremías 31, verso 36. Jeremías 31, 36, por favor. Ahí está la respuesta. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces vemos que Judá es la lámpara que el Eterno no permitió que se apagara. Y gracias a Judá, tú hoy puedes celebrar el Shabbat, estudiar la Torah. Judá mantuvo el ADN espiritual del pueblo, aun cuando el mundo trató de borrarlo. Y aquí viene una de las partes más profundas. Cuando Efraín fue llevado por Asiria, no fue destruido, fue dispersado. Oseas 8:8. Israel fue tragado entre las naciones. Y Oseas 9:17. Serán errantes entre los pueblos. Esto significa que tú y yo perdimos la Torah. Perdimos la cultura, perdimos la identidad, perdimos nuestra tierra, perdimos la memoria espiritual. Pero algo quedó intacto. ¿Qué fue? La promesa sobre Efraín, el ser la multitud de naciones. Efraín se multiplicó en Europa, Asia, África, América, y hoy está despertando. Ahora la otra pregunta más. ¿Cómo sabes que alguien es parte de Efraín?
Hoy quiero decirte algo que no es casualidad, es una causalidad, tu apellido. Pero no es para exaltarlo, no es para sentir orgullo humano, sino para mostrarte cómo el Eterno guardó a su pueblo, aun cuando los imperios intentaron borrarlo. Muchos cargamos apellidos que vienen de un pasado doloroso. Apellidos sefarditas, apellidos impuestos, apellidos despectivos, apellidos con terminación EZ, que no fueron elegidos por nuestras familias, fueron puestos para esconder una identidad. En España, Portugal, miles de judíos fueron obligados a abandonar sus nombres hebreos, tomaron apellidos como Salazar, León, Toledo, Fonseca, Cardoso, Silva, Cordero, y ahí es una lista enorme, enorme. Y otros, para sobrevivir, adoptaron apellidos cristianizados, ¿cómo se dice? Cristianizados, todo ahora va. Como Cruz, Santos, de Jesús, Morales, Moreno, Ríos, Vega, y otros usaron apellidos con la terminación EZ, que significa hijo de, es decir, Pérez, hijo de Pedro, González, hijo de Gonzalo, Hernández, hijo de Hernando, Méndez, hijo de Mendo, Enríquez, hijo de Enrique. Existen apellidos muy comunes en México, Centroamérica, Sudamérica, como cuáles: Pérez, Díaz, López, Telles, Rodríguez, González, Hernández, Jiménez, Martínez, Benítez, Domínguez, Sánchez, Fernández, Ramírez, etcétera, 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 etcétera y etcétera. Son muchísimos, hermanos. Repito, es una lista súper. Los apellidos con EZ es muchísimo más larga la lista que los que te acabo de mencionar. Entonces vemos que eran apellidos que no los hacían parecer cristianos, que los hacían, que escondían su nombre real, pero es una raíz en el cual fueron ocultos de dónde era su linaje. Entonces vemos que nuestros Ajayot, los escondían de la Santa Inquisición, entre comillas, ¿verdad? Pero fue una masacre, que en este caso les evitaban la hoguera, que los mezclaban entre la multitud, pero aún cambiando el apellido, no pudieron borrar la raíz. Porque lo que Elohim siembra, ningún reino, ningún imperio y ninguna inquisición lo puede arrancar. Por eso, después de siglos, en México, en Centroamérica, Sudamérica y toda América Latina, millones llevamos estos apellidos. Esto es lo más precioso, amados aquí. Los apellidos ciertamente son unas pistas, pero no es la historia completa. Son huellas, son señales, son indicios de un viaje muy largo, familias que fueron expulsadas, abuelos que ocultaron su fe, tradiciones que se guardaron en silencio, costumbres que sobrevivieron escondidas en cocinas, en oraciones, en hábitos. Muchos sefarditas cambiaron nombres, costumbres y creencias para sobrevivir. Pero el ADN espiritual nunca se apagó, porque lo que Elohim siembra, ninguna persecución lo borra. Cuando alguien tiene un apellido sefardita, muchas veces hay detrás historias. Por ejemplo, mi abuelo, y yo he platicado, guardaba el sábado. Mi abuelo ya no comía cerdo. Mi abuelo creo que tenía la circuncisión. Y al parecer eran costumbres como raras, que parecían ajenas al cristianismo. Y sí, ciertamente así es. Nos ven raros
guardando el día correcto de adoración, el Shabbat. Entonces todo esto es un eco del Israel antiguo respirando desde las raíces. Pero lo más hermoso de esto, amado Aj, amada Jod, que no eres Israel por apellido, sino porque tu espíritu respondió a la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, ¿cómo sabemos si alguien es de las 10 tribus dispersas, es decir, Efraín? No solo por los documentos físicos como tal, no solo por genealogía, no solo por apellido, que ya te dije, todo eso que te estoy diciendo, tú lo puedes, como dice un hermano, lo puedes googlear y lo puedes investigar y te vas a dar cuenta que hay mucha información referente a este hermoso tema en el cual la Torah, si nosotros entendemos este estudio, este tema, que es un tema realmente profundo, vamos a entender de qué está hablando la Biblia. Casa de Judá y casa de Israel. Está hablando de dos pueblos, prácticamente a grandes rasgos. Entonces vemos que la marca principal no es externa, es interna. Tu alma reconoce a Yahshua como el Mashiach en hebreo, no romano el Cristo religioso que se cae. Yahshua es el Mashiach de Israel que te abraza el alma y sienten, en este caso sentimos todos, ese amor profundo por Israel, la pasión por la bendita Torah, el deseo de guardar el Shabbat, la conexión con lo hebreo, la atracción por el tocar el shofar, el hambre por volver a las raíces, al pacto, las lágrimas cuando escuchan la palabra Jerusalén. Eso no lo produce la religión, amado Aj. Eso lo produce la memoria espiritual. Porque Efraín no se conoce por documentos. Efraín se reconoce porque despierta cuando escucha la voz del pastor. Por eso, millones hoy están regresando no a una religión, sino a una identidad original. No es casualidad, no es una moda, es profecía. Ahora, hay señales de que Efraín está despertando hoy, en este momento. Familias que celebraban fiestas paganas, ahora sienten ese llamado a las fiestas del Todopoderoso. Iglesias enteras descubriendo la raíz hebrea de la fe. Multitudes dejando doctrinas humanas para volver a la bendita Torah. Gente que estaba en religiones vacías, regresando a la fe original. Gentiles sintiendo un amor inexplicable por el pueblo bendito Israel y por el pueblo judío. Este no es un despertar humano, no es una doctrina nueva, es la profecía cumpliéndose. Oseas 2:2, tú eres mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y en Jeremías 50 dice, vendrán los hijos de Israel y de Judá juntos, buscando a Yahweh. Hoy están así las dos casas, Judá en Israel y en la diáspora. Efraín mezclado entre todas las naciones. La Torá dice multitud de naciones y eso incluye México, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, Estados Unidos, Uruguay, Canadá, Perú, Argentina, España, Brasil, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Efraín está en todos lados, porque Efraín no es un país, es una identidad dormida que el Ruach HaKodesh está despertando. Muchos aquí pensaron que llegaron a la fe, es decir, a la Torah por casualidad, que se acercaron a la Torah por curiosidad, que dejaron la religión solo por decepción, que guardan Shabbat porque les gustó. No, no fue así. Es tu espíritu que está respondiendo a un llamado antiguo. Tu alma está recordando un pacto que tu mente había olvidado. No estás aprendiendo, hermano y hermana. Estamos, dijo el otro, estamos regresando. Aclaro esto, no te estás volviendo judío, porque eso lo dicen mucho en los videos
de la fiesta de Sukkot, hay mucho antisemitismo, pero bueno, te repito esta parte, no te estás volviendo judío, estás despertando israelita. Eso es lo que está pasando. No estás imitando tradiciones, que quede claro. No traigo este talid aquí en mi cabeza porque estuviera de moda o porque así lo usa la casa de Judá. No, hermano, no. Porque es Torah, esto es bíblico. No estamos, tú y yo, no estamos pretendiendo ser judíos, que quede claro. Por eso estoy explicando este hermoso tema de las dos casas de Israel. Y recuerda que Judá e Israel hablamos de ti y de mí, así como se titula el tema. Entonces tú no estás imitando tradiciones, estás volviendo a tu raíz. Eres parte de algo muy grande. Eres parte de una restauración final. Eres parte del Israel que se está levantando. Eres parte de la familia que está regresando a casa. Entonces, amada Kehilá, si las dos casas existen, si una se guardó y la otra se dispersó, entonces hay una pregunta. ¿Quién las vuelve a unir? ¿Quién sana la herida entre Judá y Efraín? ¿Quién trae de regreso lo que Asiria se llevó? ¿Quién puede restaurar los años de separación? Solo uno. ¿Estás de acuerdo? Y aquí ya mi Isha ya le respondió, el Mashiach Yahshua, no un líder, no un roe, no un profeta, no un sabio, no un pastor. El Mashiach, el pastor de Israel, el hijo de David, el león de la tribu de Judá. Yahshua HaMashiach no vino a fundar una religión. Muchos creen que él vino a crear una nueva fe, pero él vino a restaurar la original. Dice Mateo 15:24, fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son esas ovejas perdidas? Tú, hermano, yo, hermana, todos los que estamos aquí, es Efraín, son las 10 tribus dispersas, los que estábamos en las naciones, los que perdimos nuestra identidad, los que olvidamos la bendita Torah. Yahshua no vino a desecharnos, vino a traernos de vuelta. Vamos a Juan 10:16, por favor. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y ellas también debo traer. Y habrá un solo rebaño y un solo roe, un solo pastor. Estas otras ovejas son las tribus perdidas. Y aquí está la profecía. El Mashiach reúne Judá los que se quedaron y Efraín los que se dispersaron. El madero del Mashiach, es decir, su sacrificio, no fue para crear dos pueblos, judíos y cristianos. No y no. El madero fue levantado para unir al que guardó la Torah, es decir, Judá, con al que la olvidó, es decir, Efraín. Por eso Rab Shaul Pablo dice en Efesios 2, 14 al 16, vamos para allá, Efesios 2, 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la shalom. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, lo que la religión dividió. Aquí el Mashiach lo está uniendo. Y vamos de una vez a Ezequiel capítulo 37, verso 19. Ezequiel 37, 19. Diles, así dice Yahweh el Adón. He aquí yo tomo el palo de Yosef, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Ese palo en la mano del Eterno
es Israel completo, es la unidad mesiánica. Ese palo, amado Aj, eres tú, soy yo, representando al pacto. Cuando Yahshua vino la primera vez, trajo vida a las ovejas perdidas, pero cuando venga por segunda vez, va a restaurar a ese Israel completo. Ahora, Yahshua no vino a destruir, abolir la Torah. Recuerda lo que dice Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Primero pasará en el cielo y la tierra antes que una coma de la Torah pase. Entonces, ese verso, esa cita, quiero que se la aprendan, por favor, amados Ajim. Entonces, Él no vino a reemplazar a Israel. Yahshua no vino a fundar religiones paganas. Él no vino a dar nuevo pueblo. Él vino a dar vida al Israel dormido. Él vino a despertar a Efraín. Él vino a completar lo que Judá conservó. Él vino a preparar el retorno de Israel completo. Entonces vemos, amado Ajot, este punto no se explica, se vive. El Mashiach no solo te salvó, te está restaurando. No solo te perdonó, te está regresando a casa. No solo te ama, te está uniendo a donde perteneces, a su pueblo bendito Israel. Eres parte de algo eterno. Eres parte de lo que los profetas vieron. Eres parte de lo que Yahshua anunció. Eres parte del rebaño que el mundo no entiende, pero el Eterno sí. Él no te llamó por capricho, te llamó porque eres parte de las ovejas perdidas. Él te trajo para recuperar esa identidad, tu identidad. Él no te salvó para aislarte, sino para injertarte en el Israel restaurado. Aquí vemos, amada Quejilá del Eterno, que Él prometió que antes de la venida, las dos casas, es decir, Judá y Efraín, comenzarían a despertar, a acercarse, a alinearse, a unirse y volver al pacto. Y hoy estamos viviendo ese mover profético. Hoy es un terremoto, es un desierto espiritual en las naciones, es un sacudón del Ruach HaKodesh que no empezó con un pastor ni con una denominación. Comenzó en los Shamaín, los profetas lo anunciaron, Amadajot. Dice Jeremías 31, verso 6, vamos para allá. Jeremías 31, verso 6, volved hijos rebeldes. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 11, verso 17, dice así, os recogeré de entre los pueblos. Y Amós 9:9, los zarandearé entre todas las naciones. Es la dispersión, esa dispersión fue profecía, pero el despertar también. Y ese despertar está estallando como fuego. Puedes verlo en todo el mundo. No es uno, no son 10, son millones de personas. Gente que nunca había leído un verso en hebreo, ahora tiene esa hambre insaciable de la Torah. El que antes leía por compromiso religioso, hoy lee con lágrimas, porque siente que está recuperando algo que era suyo. Regresa al Shabbat, vamos familias enteras cambiando su estilo de vida para guardar el día Kadosh. Tú y yo somos ese testimonio, hermano. No porque alguien te habló, no porque escuchaste algo, que el Eterno se vale de todo, pero el Eterno te pone esa semilla en tu corazón, en tu mente, para que regreses. Y no por obligación, no por tradición, no por presión, sino por llamado. Vemos miles dejando esas, te decía hace ratito, esas celebraciones paganas como la Navidad, que no tienen ninguna raíz bíblica. Tú lo vas a ver más adelante, cómo la gente sigue perdida, que es pueblo, son nuestros hermanos.
son ese Efraín disperso que está mezclado entre todas esas religiones mundanas y paganas, que hay aquí, hace tiempo yo aprendí que eran 25,000 denominaciones solamente aquí en México. Imagínate cuántas religiones hay en todo el mundo. Miles y miles y miles. Entonces vemos que hoy es un llamado que el Eterno te hace a ti, a todas las personas, nosotros los que ya estamos dentro a seguir firme en lo que el Padre Eterno te dio. Te está dando una herencia, algo que a ti te corresponde. Y que sigas abrazando lo que Él te está ofreciendo. Abraza las fiestas, lo que el Padre Eterno ha hecho ya en tu vida. Eso es lo que quiere Él, que cambies tu manera de ser, tu manera de comportarte, tu manera de dirigirte en tu vida personal. ¿Por qué miles de personas escuchan este canal? ¿Por qué? Porque están sintiendo también un llamado, amada Jod. Aquí no es para exprimirlos del dinero, para decirles, cáiganse con el diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Que el diezmo es una mitzvah, es un mandamiento. Pero no es para que el pastor se lo guarde o se empiece ahí a ser millonario. No, el diezmo es para la bendita obra. Es para la obra, no es para mí como Ro en este caso que yo estoy representando esta hermosa quejilá. No es para mí el dinero. Es para la obra del Eterno, para que más almas conozcan esta gran verdad. Y te comentaba hace rato, y gracias al Todopoderoso, eso a mí me da mucho gusto, que yo les mencioné en el tema de la Haftará Bayetze, que pusieran comentarios. Cuando ponen más de 3 palabras, el algoritmo de YouTube recomienda ese tema que se comparte, o los temas que tú ya has escuchado. Tú pones algún comentario, el comentario que tú quieras. Yo te he dicho, no es necesario que pongas que ensalces la administración, no, sé sincero. No me gustó ahora por esto, lo que tú quieras. La idea de todo esto es que nosotros participemos. Y te comentaba hace rato que te puedes unir al canal de WhatsApp que está en la descripción de cada tema. En este caso, el de hace rato ya se le empezó a colocar. Ahí está la descripción. Tú le das clic al tema y en la parte de abajo ahí te sale, repito, esa descripción, y en la parte de más abajito, y perdón por lo que estoy diciendo, está lo que es el link para que tú te puedas unir a ese canal, en el cual tú puedes estar recibiendo información importante, como estas enseñanzas, para que tú aprendas mucho más. Y hace rato también te comenté que si quieres ser agregado a esta bella quejilá, porque ahorita, lo que fue ayer, en el transcurso de la semana, han comentado, quiero pertenecer a esta quejilá. Ponte en contacto con nosotros y vas a ser agregado, vas a ser bienvenido. No tengas miedo, hermano. Yo sé que a lo mejor vienes de una congregación perversa, una congregación donde hay mucho control. Tienes miedo, tienes temor a que te suceda lo mismo, pero la garantía es que el Padre Eterno está guiando esta hermosa quejilá, y que el Padre Eterno va a seguir guiando tus pasos. Y también comentaba yo hace rato que pusieran de dónde son, y también pusieron que de Jalapa, que pusieron de Saltillo, Coahuila, algo así. Pusieron también de Salvador. Así pónganlo, hermanos. Y también aquí un hermano que estoy viendo, soy del Estado de México, etcétera, etcétera. Eso es muy bonito. Eso es algo que igual motiva. A mí me motiva eso también.
Entonces voy a retomar el tema, amados, aquí, y perdón por el comercial, pero es importante que yo también hable todo esto para que todos vayamos agarrándonos de las manos y que tú y yo no nos sintamos solos, sino a lo mejor tú ves las ministraciones solito ahí en tu casa, solita, que yo sé que el Eterno está contigo, pero te puedes unir a esta videollamada y puedes ser partícipe de lo que estamos haciendo aquí, de todo el Sidur completo, y que disfrutes este hermoso día Kadosh. Bueno, vamos a continuar. Cuando el alma se enciende, amado Ahod, cuando oyes Jalel, las exaltaciones, cuando ves una menorá, a mí me lo han dicho, qué bonita menorá tiene usted ahí. En la parte de allá tengo una menorá muy grandota. Ahora mi pregunta es, ¿quién pone ese amor? Solamente el Eterno. El despertar al nombre hebreo del Mashiach. ¿A qué me refiero? Ahora sabemos cómo se llama en su identidad original. Es Yahshua. Y entienden que él no vino a inventar una religión nueva. Vino a restaurar al Israel entero. Entonces Efraín está diciendo, quiero al Elohim vivo, no a una religión muerta. Entonces, amado Ahod, lo que está pasando no lo provocó un movimiento, no lo está provocando una red social, no lo está provocando el Roy Enrique, no, lo está provocando todo el Eterno. Él está diciendo, es el tiempo de recoger a mis hijos dispersos, es el tiempo de despertar a Efraín, es el tiempo de preparar la restauración final. El regreso de su pueblo es la antesala profética del regreso del Mashiach. Recuerda que tú eres la novia. ¿Estás de acuerdo? Por eso los Shamaín está apresurando el despertar. Dice en Isaías capítulo 11, verso 12, Él juntará a los desterrados de Israel. Y en Jeremías 23, 8 dice, los traerá de todos los países donde los había dispersado. Y Ezequiel 36, 24 dice, os recogeré de todas las tierras. ¿Cómo ves, amado Aj? Entonces vemos que el despertar de Efraín es el inicio del reloj final. Estamos viviendo días que los profetas anhelaron ver. Abba Yahweh está restaurando a su pueblo. Efraín está regresando. Y el Mashiach está preparando su venida. Ahora Judá fue puesto como un vigilante espiritual. Fue como Abba diciendo, Judá, tú sostén la raíz, mientras yo trabajo con las naciones. Cuando las demás tribus se mezclaban con otras naciones, como te lo decía Judá, seguía guardando Shabbat. Esto a lo mejor, nosotros tenemos 14 años, 15, guardando la Torah, y prácticamente yo puedo decir que no sé nada. Así le digo, no sé nada. Yo me he puesto a platicar con Casa de Judá, para Shod y demás, incluso tú sabes que tengo contacto con un rabino, y él me enseña, y ya sabe que yo creo en el Mashiach Yahshua. Él me enseña. Jamás en mi vida yo me hubiera imaginado que mi hermano mayor, es decir, la Casa de Judá, tuviera un contacto conmigo, porque ellos realmente son celosos. El hermano que te platicaba hace unos días, que me enseñó a colocarme los tefilim. Entonces, imagínate, apenas nosotros vamos o estamos aprendiendo a colocarnos los tefilim acá y en el brazo, apenas. Ellos nos llevan años, amado, años de ventaja. Eso es algo maravilloso que ha hecho la Casa de Judá, preservando, porque así el Eterno lo quiso y lo quiere. Entonces ellos no han olvidado la Torah. Judá siguiendo, enseñando la Escritura, ¿a quién? A sus propios hijos también. Yo también aprendí hace un año, no recuerdo, no tiene mucho,
que fui a una sinagoga, yo te lo platiqué, a lo mejor todavía no llegabas, cuando se hizo el bar mitzvah de un hijo de un hermano mayor, casa de Judá, y presenciamos ese bar mitzvah, y a él le tocó leer la parashá. Yo tampoco no sabía eso, la parashá de acuerdo a la edad. Cuando cumple los 13 años, que es un número cabalístico, que no estudiamos la cábala, nosotros lo pudiéramos hacer a los 12 años. Entonces, cuando el niño cumple 12 años, aquí vemos que la parashá que corresponde en esa Shabua, en ese Shabbat, él lee esa parashá. No fue en Shabbat cuando fuimos nosotros ahí, sino que cayó como entre semana. Y él leyó esa parashá. Luego, eso yo no lo sabía. Y eso es algo maravilloso, es algo muy bonito. ¿Por qué no hacerlo en esta quejilá a los 12 años? ¿Por qué no hacerlo? Esto es bíblico, amada Jod. Ahora, el Padre Eterno tomó la semilla de Israel, es decir, las 10 tribus, y las sembró entre las naciones. Entonces vemos que no fue un castigo, fue un propósito. Era lo que te decía hace ratito. Efraín será la plenitud de las naciones. Y vemos que la palabra plenitud significa extendido, multiplicado, repartido, esparcido, dispersado, sembrado. Efraín tenía una misión: penetrar en el mundo, mezclarse, multiplicarse, llenar la tierra con el ADN del pacto, aún sin saberlo. Efraín fue esparcido para que en los últimos tiempos volviera como un ejército mundial, transformado por el Ruach HaKodesh. Entonces, el Eterno nunca pensó dejar a Israel dividido para siempre. Solo fue prácticamente un paréntesis en la historia. Por eso prometió en Ezequiel 37, verso 22, los haré una sola nación en la tierra. Y Isaías 11:12 dice, juntará a los desterrados de Israel. Y en Jeremías 31, verso 1 dice, yo seré el Elohim de todas las familias de Israel. La división fue de hombres, pero la restauración es del Eterno. Lo que pasó con las dos casas también pasa contigo. Hay partes de tu vida que el Eterno cuidó como Judá, tu fe, tu esencia, lo que crees, lo que eres, tu corazón que ama a Elohim, Abba Yahweh, también está restaurando tus partes dispersas. Así como Él está reuniendo a Israel, Él está despertando tu espíritu. Así como Él está sanando la división de Israel, Él está sanando tu división interna. Así como Él está trayendo de vuelta a sus hijos, Él te está trayendo de vuelta al propósito, a tu propósito. Estamos viviendo lo que los Nabim anhelaron ver. Entonces, amada Quejilá, si Judá cuidó la raíz, si Efraín fue sembrado entre las naciones, si el Mashiach vino como puente, entonces solo falta una cosa. Es el reloj profético activándose. Por eso el Eterno dijo en Ezequiel capítulo 36, verso 26, daré un corazón nuevo. Antes que los dispersos regresen físicamente a la tierra, tienen que regresar interiormente al pacto. Eso ya está pasando. La restauración empieza en la identidad. Los profetas describieron un tiempo en el que Judá no perdería su identidad. Efraín sí la perdería, pero la recuperaría, al final de los tiempos. Y préstamela, por favor. Vamos a Jeremías capítulo 31, verso 31 al 33, por favor. Jeremías 31, 31 al 33. Es una cita muy importante. ¿Te acuerdas que te decía que había que aprendérnosla? Muy bien. Voy a quitarme los lentes porque creo que veo mejor sin lentes de cerca. Dice así,
Jeremías 31, 31 al 33. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Primero es con la casa de Israel, si te das cuenta. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Entonces dice, pondré mi Torah en su corazón. Y eso es lo que el Padre Eterno está haciendo hoy en día. Y dice en Oseas 1:10, en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, les dirán hijos del Elohim viviente. Y dice en Isaías 11:12, reunirá a los dispersos de Judá y juntará a los desterrados de Israel. Eso, amado Jod, está pasando hoy. Mientras el mundo se aleja de Elohim, la casa de Israel está volviendo a él. Mientras el mundo abandona la verdad, tú la estás descubriendo. Tú eres evidencia viva de la restauración profética. Estas señales son claras. De pronto entiendes cosas que antes no comprendíamos, porque eres parte de la profecía, no eres un espectador. Muchos judíos en Israel e incluso rabinos están diciendo, algo está sucediendo. Algo está pasando en las naciones. Hay un despertar extraño. ¿Por qué tanta gente quiere Torah? ¿Por qué aman a Israel de esa manera? Están reconociendo algo profético moviéndose. Judá está viendo que Efraín está regresando. Judá está observando que las naciones están despertando. Judá está sintiendo que el Mashiach está cerca. Antes de unirnos físicamente, nuestro Abacadosh nos une en el espíritu. Primero, Judá reconecta con Efraín. Entonces, Efraín honra a Judá. Y ambos reconocemos al mismo Elohim, a Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Y después vendrá la unidad física. Y Ezequiel 37 dice, serán un solo pueblo con un solo rey. Después voy a ministrar este capítulo 37 del libro de Ezequiel. Es muy hermoso, es muy profundo. Entonces retomo esa cita, Ezequiel 37, serán un solo pueblo con un solo rey. Entonces ese rey no es un gobierno, no es un rabino, es un pastor y es Yahshua HaMashiach. Dice Mateo 24:32, cuando veas la higuera reverdecer, sabes que el tiempo está cerca. ¿Y sabes, hermano y hermana, qué simboliza la higuera? ¿Sabes qué simboliza la higuera? Sí, a ver, escríbalo en el chat, por favor. Israel. Cada persona que vuelve al pacto, cada familia que regresa a la fe original, cada nación que abraza la Torah, es la higuera reverdeciendo. La higuera reverdece para decirnos una cosa. Israel está vivo y el rey está cerca. Cada persona que vuelve al pacto, cada familia que regresa a la obediencia, cada corazón que despierta su identidad, es una rama nueva brotando. La higuera reverdece afuera y debe reverdecer adentro de nosotros. Porque cuando Israel vuelve a la vida, cuando las raíces se encienden, cuando el corazón regresa al pacto, el cielo anuncia, prepárense porque el rey está a las puertas. Vamos a hacer una oración, amados Ajim, amadas Ajayot. Abacadosh, en esta hora levantamos nuestras manos porque sentimos tu voz, tu presencia, tu llamado, tu fuego, despertándonos por dentro. Gracias porque hoy nos recordaste de dónde venimos, quiénes somos, qué llevamos dentro y hacia dónde nos estás llevando. Abba Yahweh, no permitas que esta palabra se quede solo en la mente, que baje a nuestro corazón, que arda en el espíritu, que transforme nuestra vida, que esta palabra no sea solamente una emoción momentánea, que sea un despertar eterno. Hoy declaramos en fe, somos parte del Israel restaurado.
Somos parte de tu pueblo Kadosh. Somos parte de lo que el cielo está haciendo en estos últimos tiempos, en estos tiempos finales. Y bajo la autoridad del nombre que nos une, que nos restaura y que nos levanta y que pronto volverá, decimos que Yahshua HaMashiach es nuestro Rey, nuestro Roe y nuestro restaurador. Kein Yehi Ratzon, que así sea tu voluntad. Omein, aleluya. Aleluya, bate tus palmas, hermanito y hermanita. Aleluya.